Lord, we thank you for these days of instruction. Señor, te damos gracias por estos días de instrucción. We thank you for the ability to be around other people that are doing the same work we are. Y por el poder rodearnos de otros que están en la misma obra que nosotros. We thank you that we gain strength from our brothers and sisters, and we never want to forget that. Y te damos gracias que es posible recibir fortaleza de nuestros hermanos y hermanas y no queremos olvidar eso. Please keep my brothers and sisters in unity through the love of Jesus. Y te pido, por favor, mantén a mis hermanos y hermanas en unidad por el amor de Jesús. Bless these men and women that their lives would withstand all the fiery darts of the wicked one. Y bendice tus vidas para que puedan resistir todos los dardos de fuego del maligno. And allow them to accomplish the call that is on their life. Y permítelos así realizar y cumplir el llamado que está en su vida. So we thank you for this final hour. Y te damos gracias por esta última hora de conferencia. And we prepare our hearts for communion. Y queremos también preparar nuestros corazones para participar de la cena del Señor. And we pray that the Lord Jesus will be honored in our service. Y te pedimos que nuestro Señor Jesús sea honrado a través de nuestro servicio. Lord Jesus, we want to thank you for the price that you paid for each one of us. Señor Jesús, gracias por el precio que tú pagaste And por la vida de cada uno de nosotros. And you said, as often as you take of this bread and this cup, do it in remembrance of me. Y tú dijiste que todas las veces que hicieres esto, que lo hagamos en tu nombre. So please be honored in this last hour of this conference. Entonces también recibe tú todo el honor que debes And may the- recibir en esta hora. May the Holy Spirit move in our midst. Y que el Espíritu Santo aquí esté moviendo en medio de nosotros. And may you give us tender hearts. Y que danos, Señor, we- corazones tiernos. We will always love your name. Y siempre amaremos tu nombre. And we will always remember you Y siempre te recordaremos. and who we are serving. Y a quien estamos sirviendo. In Jesus' name, Father, we ask this. Y Padre, en el nombre de Jesús estamos pidiendo. Amen. Amén. Versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Now, I'd like you to take a pen or pencil and write down or underline key words. Ahora quisiera que con un lápiz o pluma que empezaras a marcar y también a anotar algunas palabras claves. Verse 10, Versículo 10, the word heretic. en la palabra el hombre que cause divisiones, The word admonition, reject. la palabra también amonestación y también deséchalo. Verse 11, Versículo 11, subverted, pervertido, condemned of himself. condenado por su propio juicio. Verse 12, En versículo 12, I shall send, cuando envíe a ti, be diligent, apresúrate, I have determined. he determinado. Verse 13, Versículo 13, bring, encamínales, that nothing be wanting unto them. de modo que nada les falte. Verse 14, Versículo 14, let ours, aprendan los nuestros,
The word learn. Subraya, aprendan. The word maintain. Ocuparse, Good works. buenas obras, Necessary uses. casos de necesidad, Unfruitful. sin fruto. And then the final verse 15. Finalmente, versículo 15. And let me grab this just a second here. All that are with me. Todos los que están conmigo Greet them. saludan o saluda a los That love us in the faith. que nos aman en la fe. And finally, the word grace. Y por fin la palabra gracia. Before we take communion, Ahora, antes de tomar la cena del Señor, mirar lo que es disciplina en la iglesia y también los amigos del pastor. there's much here that Hay mucho aquí que nos va a servir y identificamos para nosotros y nuestro llamado. So I want you to remember who Paul is writing to and where he is. Entonces, primero lo que hay que recordar es a quién está escribiendo Pablo y también dónde está Pablo cuando lo escribe. He's writing to Titus, Entonces le escribe a Tito, and we know that Paul sent Titus que Pablo envió a Tito to the island nation of Crete. a esa isla de Creta. We want to remember where he is. Queremos también recordar dónde está Pablo. Last night I heard that there are 3 to 5 new churches in Lyon. Anoche, por ejemplo, llegué a saber que hay entre 3 y 5 iglesias iniciando en León. I remember going to Lyon in Guanajuato, Y me acuerdo cuando fui a León, Guanajuato, and I said to myself, I wonder if I should move and start a church in Guanajuato. y hasta yo dije, ¿quién sabe si debo mudarme y poner una iglesia en Guanajuato? I never heard an answer to that prayer, Nunca recibí una respuesta a esa oración, but now I realize the Lord has answered the prayer. pero ahora me doy cuenta que lo que yo vi, Dios está respondiendo. So this country, island nation, Entonces aquí esta isla, Creta, is 150 miles long. mide aproximadamente 250 kilómetros de largo. Some parts of the island are narrow and others are wide. Hay partes de angostura en la isla y otras partes muy anchas. It's between 7 and 30 miles wide. Entonces en partes apenas son como 12 kilómetros de ancho y en otros hasta 50 de ancho. Titus has boundaries, Entonces eso implica que hay límites alrededor de Tito. and boundaries are very important in our lives and our work. Y límites son muy importantes en nuestra vida y en nuestro quehacer. In the Old Testament, it says, remove not the ancient boundaries. En el Antiguo Testamento nos amonesta que no quitemos los linderos antiguos. He is surrounded by the Mediterranean and the Aegean seas. De un lado tiene el mar Mediterráneo y al otro lado de la isla el mar Egeo. The furthest he can go is 150 miles. Si se pone en un extremo de la isla, su límite de distancia de movimiento va a ser como de 250 kilómetros por mucho. And an area between 7 and 30 miles Y en otra frontera a la de que está enfrente puede ser entre 12 a 50 kilómetros. When I first started in San Diego, Cuando yo comenzaba en San Diego, I was very serious of what I was doing because I realized I'd never pastored before. I was only an assistant pastor. y yo tomaba muy en serio lo que yo tenía que emprender porque había sido asistente de pastor, pero nunca había sido pastor. In my mind and in my heart, I went as an evangelist, not as a pastor. Entonces, en mi corazón y mente, mi concepto propio es que yo estaba ahí de evangelista. And I came at the end of a generation and the beginning of a new generation. Y que yo entraba siendo como el final de una generación y viendo el inicio de otra generación. My age group is the largest
age group that has ever been born and lived in the world. Los de mi generación componemos la demográfica más poblada en toda la historia humana, que nacimos en esa ventana de historia y fuimos los mayores de número. The church had been in San Diego for hundreds of years. Ahora, durante pues ya siglos había estado la iglesia haciendo presencia en San Diego. Like Mexico, the Catholic priests set up missions throughout all of California, starting right at San Diego. En California, por ejemplo, los misioneros franciscanos siguieron su obra que comenzaron en México, estableciendo en distancias regulares misiones católicas a lo largo de California. The Protestant church grew very solid throughout San Diego. Y también al establecer iglesias protestantes en San Diego, crecieron y se establecieron bien, bien dispersas. Now listen carefully, because this is where you are, in the same place I was in 1974. Entonces, escucha bien, porque tú te encuentras en el punto donde yo me encontraba en 1974. A younger generation in great numbers was appearing across our nation. Una nueva generación, también muy numerosa, estaba ya llegando a su mayoría a largo de la nación. The enemies of America started using drugs to capture this generation. Y los enemigos de los Estados Unidos estaban introduciendo drogas para cautivar la mente de una nación. There was never a drug problem until our generation came, because they needed to be controlled. Y nunca existía un problema de drogas hasta llegar mi generación, porque por tan grande número fue la única forma que podían manejar ese número de personas. The hippie era was coming to an end, La era de los hippies venía terminando, but yet I was leading hundreds of them to Jesus. pero yo estaba llevando a cientos de hippies a Cristo. Every week I drove 200 miles to San Diego and back home. Cada semana yo iba manejando como 320 kilómetros ida y luego vuelta a San Diego cada 8 días. I asked Chuck Smith Jr. to take this group of people that had been won. Yo entonces, como ya está creciendo el número de personas en San Diego, yo le pedí al hijo de Chuck Smith, hijo, que él tomara el cargo de ese nuevo grupo. He and many other friends that I asked said, "No, you are called here." Y él, junto con muchos otros amigos míos que yo les rogaba que tomaran el cargo, me dijeron, no, porque tú tienes el llamado. The pregunta was, pastors and Christians would not let people into the church that were barefoot. Ahora, parte del problema era esto, que pastores y los congregantes en iglesias cristianas no permitían el acceso a personas descalzas a las iglesias. If you had long hair and you're a man, you wouldn't get into a Si church. traías el cabello largo y greñudo como hombre, no te permitían acceso a las If you were a congregaciones. woman and you're dressed like a Southern California hippie, they would say, "Sorry, you can't be here." Y como mujer, vistiéndose una mujer al estilo hippie de aquel entonces, eso no era un vestuario adecuado para una iglesia, no la This- permitían. This bothered me, Y eso me preocupaba, because I had won hundreds of people to Jesus, but there was no way to get them discipled. Entonces yo había traído a cientos de personas a Jesucristo en San Diego, pero ellos no tenían acceso a ninguna iglesia en la ciudad. And then I was asked by a man to start another home fellowship that was outside of San Diego City, but it was in San Diego County, which has many cities. Entonces alguien me pidió que también me hiciera cargo de un grupo de estudio bíblico en casa, pero en una ciudad ya fuera del municipio, pero dentro del condado de San Diego. And just as Kiki had said, I went to my pastor with this man, and I was afraid that
he was going to say as disobedient by leaving downtown San Diego. Entonces yo fui con este hombre a hablar con mi pastor y yo temía, bueno, me va a decir que soy desobediente porque estoy dejando lo que está en el centro en San Diego y estoy queriendo ya asumir otra cosa. Instead, when Chuck Smith heard the invitation, he turned to me and said, Entonces, en lugar de lo que yo temía, como cuando Quique fue y habló con su pastor, yo con mi pastor, él nomás se voltea y me mira y me dijo, well, Mike, it looks like God has given you the entire county. y me dice, bueno, Mike, parece que Dios ya te encargó el condado de San Diego. That really excited me. Eso me emocionó. Today, in just the city of San Diego, there are like 30 Horizon Calvary Chapel ministries, churches, in the city of San Diego. Dentro de lo que es el municipio propio, San Diego, hay alrededor de 30 iglesias, Horizonte o Capilla Calvario. But another 20 in the county. Y afuera del municipio, a nivel condado, otros 20. So by being submissive to my elder, like the Bible teaches, I was able to have my eyes opened larger. Entonces, por someterme al anciano en mi vida, fue posible entonces que él abriera mis ojos mucho más para ver la anchura de lo que Dios estaba haciendo. I was told recently that there may be 140 churches that have grown out of the 10 people in the original Bible study. Entonces me comentaron recientemente que pueden haber hasta 140 iglesias que han nacido del grupo original de 10 personas que se reunían en un principio en San Diego. So be submissive to one another. Entonces hay que aprender a someternos unos a otros, Don't be a loner. que no seas solitario Don't think that God cannot do it without you. y nunca pienses que Dios no lo puede lograr sin ti. The Bible simply says, don't think more highly of yourself than you ought to. La Biblia dice que ninguno piense que tenga más alta opinión de sí mismo que debe tener. So I have seen great growth, and I've seen tremendous attacks from deceivers. Entonces yo he experimentado y observado grandísimo crecimiento, pero también he recibido ataques muy fuertes también. A man, in verse 10, a man that is a heretic. Versículo 10, el So- hombre que cause divisiones. I'd like to tell you the meaning of that word heretic. Vamos a ver esta palabra, ¿qué es su significado? It simply means to take to oneself. La idea de causar divisiones, heréticos, es tomar para ti, To choose or to prefer. como incitar una elección y una preferencia. A heretic does not have your best interests in his heart. Entonces el herético, el hombre que causa divisiones, no está buscando el mejor interés del pueblo. He does not have the best interests of your flock. Él no está procurando lo mejor para el rebaño. Literally, the heretic means he refuses to accept true doctrine as revealed in the Bible. Así como se desarrolla esa palabra en su uso en el Nuevo Testamento, es que él no ama ni acepta doctrina sana y verdadera bíblica. This person is extremely dangerous to the work of God. Y tal persona entonces es extremadamente peligrosa para la obra de Dios. The Lord Jesus himself gave us warnings. El mismo Señor Jesús advierte We're to watch out for wolves in sheep's clothing. que son lobos vestidos de ovejas. St. Paul gave us warnings. San Pablo también nos dio advertencia. Don't be surprised when a worker of unrighteousness can turn himself into a minister of righteousness. Dice, no es ninguna maravilla que un obrero de maldad se convierta y se disfrace de como obrero de justicia.
Because Satan himself can turn into an angel of light. Porque el mismo Satanás se convierte en ángel de luz. So now we know there are ministers that are Satan's sons. Entonces sabemos que existen personas, ministros, que son más bien hijos de Satanás. This is a heretic. Es un hereje. On the other hand, we are told that Satan is dark. Pero tinieblas es lo propio de Satanás, es lo que sabemos. Because he transforms himself into light. Se convierte, se transforma en ángel de luz. He was kicked out of heaven and he lost the true light. But he fakes it when it comes to the church. Al ser expulsado del cielo, pierde derecho a verdadera luz, pero se transforma en eso para engañar la iglesia. Now think of this because it's so important. Ahora piensa en eso, es muy importante. He tells us that we should actually admonish and reject after the first and the second warning. Y piensa en eso porque dice que debemos de amonestar una y otra vez y después eso rechazar. In one sense, that statement raises some scriptural tension. Entonces, de alguna manera, esta frase mete tensión al asunto. If there is somebody trying to divide the congregation, Si existe alguien que está queriendo causar divisiones en la congregación, Paul is telling Titus, reject a divisive man. Pablo le está diciendo a Tito, rechaza a tal persona. After the first or second admonition, reject him. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Now here's the tension. Pero la tensión existe en esto. Peter said to Jesus, go ahead, I'm sorry. Pedro le pregunta a Jesús, If my brother sins against me, how many times should I forgive him? si mi hermano peca contra mí, ¿hasta cuántas veces debo perdonarle? Tell me, how many times should you forgive your brother? 70 times 7. That's good. You got it. You get an A in this class. Ya sacaron su 10. See, 70 times 70 is 490, right? Entonces, 70 por 7, 490 veces. Why do we only give this man the maximum of 2? Entonces, Rebukes. ¿por qué este hombre, por qué solo le damos 2 oportunidades? That's the tension. Hay una tensión entre esto y aquello. And many times I have seen in our own congregation, plus many, many others, Y he podido observar múltiples veces en nuestra congregación y en otras más, that the divisive man is oftentimes very charismatic. es que el hombre que causa divisiones muchas veces tiene mucho carisma And he uses that. y lo sabe usar. And he uses the fact that he should be given 490 times. Y él es el que va a estar invocando su derecho a 490 oportunidades. But while you take your time feeling guilty that you want to put this man out of the church, he's eating up the lambs and drawing the sheep to himself. Mientras tú estás ocupando tu tiempo en quemar las 490 oportunidades para él y sintiéndote muy culpable y muy insuficiente, él se está comiendo los corderos y jalando las ovejas para sí mismo. See, if you complain or murmur or backbite against me, I'm going to forgive you. And I'm going to forgive you. And I'm going to forgive you. And I'm going to forgive you. Por ejemplo, si tú murmuras, si tú te quejas de mí y estás obrando en rencor contra mí, yo te voy a perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. Because you are my brother or sister. Porque eres mi hermano, eres mi hermana. You and I are in the same family. Somos de la misma familia. He is not a brother. He is a heretic. Aquel hombre no es nuestro hermano, es un hereje. Jesus told us we would
be able to know them by their fruit. Jesús nos dijo que podríamos discernirlos y conocerlos por su fruto. And when people in the church start to talk badly about you, you need to find out where the heretic is. Entonces, lo que pasa es esto, que cuando empiezas a darte cuenta que hay murmuración y quejas y como que comienza división en la iglesia, tienes que empezar a buscar dónde está el hereje, dónde está el que causa división. So, be very matter of fact and to the point when you see a dangerous wolf in sheep's clothing. Entonces tienes que ser muy derecho y muy seco cuando tú identificas un lobo vestido de oveja. And deal quickly with it, Y tienes que tratar con él de buenas a primeras. or the sin will spread and the church will be split. Porque si no se extiende el mal y se va a dividir la iglesia. So let's look at verse 12. Entonces veamos versículo, verse 11, I'm sorry. versículo 11. Knowing that he that is such is subverted. Sabiendo que el tal se ha pervertido, We are told in the scriptures that there are many unruly, vain talkers, deceivers, especially of the circumcision. nos dijo anteriormente en capítulo 1 que hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. So this man is subverted. Este hombre se ha pervertido. That's one of the words I wanted you to circle. ¿Te acuerdas que quería que subrayaras esa palabra? He used the word, you already know this. Y está recordando, sabiendo que él tal ya lo sabes. He is talking as a teacher to a student. Está repasando información ya entregada como maestro con alumno. So remember your foundation and get a strong foundation in Bible and in prayer. Entonces, recuerda tus fundamentos y tienes que poner fuertes fundamentos en la palabra de Dios y en oración en los creyentes. Read the Bible every day. Take personal notes. Go through the entire Bible as often as you can. Lee la palabra de Dios, lee tu Biblia diariamente, toma apuntes para ti, que son personales para ti, y ora, y no dejes de hacer eso todos los días. Because you will know things today that in 5 years you may have to use. Porque hoy Dios te enseña algo que quizás hasta en 5 años lo tengas que utilizar. And it's possible that in 5 years you should have already learned this, but you didn't. Porque lo que viene de aquí a 5 años viene en su paso, y si tú no lo captaste en la palabra anteriormente, hacerlo en el momento no te da tiempo. Ultimately, the Bible tells you how much God loves you. Porque su punto final en cada asunto en la Biblia es que Dios te ama. You should never forget that. Y es algo que nunca tienes que olvidar. He tells you in Jeremiah that the heart of man is wicked and deceitful above all things. Who can know it? Y nos dice en el libro de Jeremías que el corazón del hombre es extremadamente pervertido y malo, y ¿quién lo puede entender? The Bible says that Jesus gave himself to no man because he knew the heart of man. La Biblia dice que Jesús nunca se entregó en manos de los hombres porque sabía lo que estaba en el corazón de los hombres. Maybe you're going through a trial, a hard time right now, today. Quizás estés pasando por una prueba o un tiempo muy difícil hoy, Or you have gone through a rough time. o has atravesado ese tiempo ya. There will always be bigger mountains for you to climb. Siempre van a haber montañas más altas que tienes que trepar. That's one reason we should count it all joy in our trials. Entonces por eso nos dice en Santiago que lo tengamos por sumo gozo hallarnos en diversas pruebas. And that may be because we can rejoice that we know this mountain is smaller than the next mountain.
porque en todo caso esta montaña es menos alta que la que viene. We're told that this man, Y nos- Artemis, in verse 12, is a friend. ahora en versículo 12 nos está diciendo que Artemas pues es entre los amigos. Here's the strength of the church, ladies and gentlemen, right here. He aquí la fuerza de la iglesia. I shall send Artemis and Tychus. Yo voy a enviar a Artemas y Tíquico. But verse 13 says, Versículo 13 dice, bring Zenas the lawyer and Apollos. por ejemplo, encamina también a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos. I will send to you, you bring to me. Yo te voy a enviar a estos dos y tú encamina a aquellos dos a mí. Otherwise, I can send and say, come help me in San Diego reach the huge Mexican population. En dado caso, yo te podría decir, ven, ayúdame a alcanzar la tremenda población hispana en San Diego. And I can say to you, I have a friend that went to our school of evangelism named Juan Domingo, and I will send him to you. Y yo podría decir, yo tengo un amigo que fue a la escuela de evangelismo, Juan Domingo, y yo te lo envío. Now, Juan has sent his son, Jonathan, to you and to us. Entonces Juan envió a su hijo, Jonatán, a ustedes y a mí. A new Y world order. porque hay un cambio en las estructuras políticas. But there's a change in the church, in the body of Christ. There's an era leaving, and you are a new generation coming in to take over where we left off. Porque así como hay cambios en el mundo político, también hay cambios en la iglesia. Y una generación está madurando y está ya pudiendo tomar en sus manos responsabilidad. We know that Ananias and Sapphira lied to the Holy Spirit. Sabemos que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. And we know that Peter said to them, why do you lie to the Holy Ghost? Y Pedro les preguntó, ¿por qué mienten al Espíritu Santo? There are a lot of people that go to church and are nice people, but they have no clue there's a Holy Ghost or repentance. Y hay mucha gente muy amable que se congrega en iglesias, pero no tienen la menor noción que existe el Espíritu Santo y no tienen convicción de pecado. Do you remember when Peter said that? The husband fell over dead. ¿Y te acuerdas cuando Pedro dijo eso? El esposo, Ananías, cayó muerto. I think it says, and the young men carried him out. Y que los jóvenes lo sacaron fuera. The young guys did it probably because he is a very big man. Probablemente por su peso completo, a los jóvenes les tocó cargar el difunto. And in his mind, his money made him a really big man. Y en su mente, su manejo del dinero en este asunto le hizo una persona grande. The Lord Jesus said, oh, how hard it is for the rich to get into the kingdom of heaven. El Señor Jesús dijo, cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. His wife came in, Entra la esposa de Ananías and she dropped dead. y ella cae muerta. And the Bible says, tithing went up immediately. Y la Biblia dice, y subieron los diezmos muy fuerte. No, it doesn't say that. No dice eso, It said great fear came upon the church. dice que gran temor vino sobre la iglesia. This is the problem in the American church. Ahora, en la iglesia en los Estados Unidos es el problema. There is not great fear upon the pastors or the members of their Que congregations. los pastores de Dios no tienen temor de Dios y tampoco las congregaciones. You have the opportunity for a brand new generation to rise up in Mexico and make it one of the greatest nations on the face of the earth. Ustedes tienen aquí frente a ustedes la oportunidad de ver levantarse una nueva generación diferente y que convierta en México en el país más grande en el mundo. When it said that these evil men were subverted, Pero dice aquí que estos se han pervertido. the word that was used is a very interesting word. Es interesante esta palabra. It means very simply turned
inside out. Dice que están volteados de fuera hacia adentro. It was used as a medical term referring to frailty of bones turning inside out. Por ejemplo, lo usaban los médicos en primer siglo para hablar del caso de una malformación de los huesos de manera que no podían voltear sus manos hacia sí mismo. In the animal kingdom, En el mundo de animales, dogs have a problem, los perros tienen un problema. and when this problem comes to them, they usually die. Normalmente cuando les sucede esto, se mueren. I'm not sure why this happens, but here's what happens. No sabemos bien por qué sucede, pero esto es lo que sucede. In an instant, En un instante, their entire organs, their stomach, can turn inside out and reverse itself and twist off blood flow. de alguna manera su estómago da una vuelta y literalmente como un globo torcido ya no permite circulación sanguínea en sus órganos. This is the picture of a person that deceives the church. Y Pablo usa la misma palabra que los médicos usan para describir lo que pasa con el hombre que causa divisiones. Write this verse down, please. Escribe este versículo, Primera de Juan 2, Verse 27. versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. The point here happened to me as a Christian when I was maybe 4 months old in the Lord. Ahora, les voy a contar algo que me sucedió. Yo, recién convertido, tendría como 4 meses como I cristiano. was living in a Christian commune that Calvary Chapel supported. Y vivía en una casa que era como una comuna para discipulado que Capilla Calvario mantenía. When I became a Christian, I was so thankful. I spent 5 to 6 hours a day for months and months studying and memorizing the Bible. Y cuando yo me convertí, me sentía tan agradecido que yo pasaba 5 o 6 horas diarias simplemente leyendo, estudiando y memorizando las escrituras. One night, the elder of this Christian house Y una noche el encargado, el anciano a cargo de esta casa, had a Bible study somewhere, and he said, Mike, I'm putting you in charge to handle anything that happens. y esa noche dice, yo tengo que ir a un estudio bíblico, pero te encargo que cuides todo aquí y que trates con lo que pueda suceder. There was a man that came into the house, and I was in the kitchen and saw that he had many of the people living there listening to a Bible study that he was giving. Y había un hombre que había llegado a esa casa y cuando yo me volteo, él está en la cocina y ya estaba rodeado de muchos de la casa escuchando su discurso bíblico. I wasn't very gifted as a leader, as a young Christian, but I used to be a good fighter. I like to fight. Ahora, yo no era muy buen líder cuando me convertí, pero sí era muy peleonero. So I was standing in the doorway listening. Entonces yo, según yo discreto, me puse en la puerta para escuchar. But the Holy Spirit was speaking and teaching me how to discern with my spirit when something is wrong. Y el Espíritu Santo me tuvo ahí escuchando, enseñándome a discernir lo que estaba mal, a saber discernir. Something was wrong that he was saying, but I didn't know what. Algo estaba mal en lo que él estaba diciendo, pero yo no lo identificaba. And then he said, you should stop going to Calvary Chapel because Chuck Smith is teaching you false doctrine. Y luego dijo, deben de dejar de ir a Capilla Calvario porque Chuck Smith les está enseñando falsa doctrina. And all of you should come to my church, Y todos ustedes deben venir conmigo a mi iglesia. and I will be your pastor. Y yo seré su pastor. That's all I needed to hear. Y con eso ya lo tuve. I was 26 years old. Tenía 26 años. He was a little bit older, Él un poco mayor que so yo. I knew that I could do something quicker than he could.
Y dije, bueno, yo probablemente voy a ser más ágil y rápido que él. My flesh was saying, pound him, knock him down, take Y him mi out. carne me decía, golpéalo, túmbalo. My spirit said, no, that doesn't happen here. Y mi espíritu me está recordando, a ver, esto So I no walked sucede up to aquí. him and I said, hold it, buddy. I don't know who you are. I don't like what you're doing. You don't belong here. You're a wolf in sheep's clothing. Get out of this house right now. Y me acerco, interrumpo y digo, a ver, amigo, no te conozco, pero no me parece lo que estás haciendo. Eres un lobo vestido de oveja, no debes estar aquí, así es que lárgate. And so he said, you don't know anything about the Bible. You don't know what you're talking about. Get out of my face. Y él me dice, ya quítate, porque tú no sabes nada, tú no sabes la Biblia y no me puedes decir nada. My thought was, you don't know what being in your face really is. Tú no sabes todavía lo que yo podría estar haciendo aquí. And the Holy Spirit said, no, he was changing me from a bitter, angry, uptight. Y el Espíritu Santo me está enseñando que hay otro modo y en lugar de ser peleonero y amargado, cómo actuar. So I went to my room Entonces fui a mi cuarto and I got 5 Bibles. y saqué 5 Biblias. Each one of them a different translation. Cada una de ellas era diferente traducción The one I liked the most was called Good News for Modern Man. y la que más me gustaba fue Biblia al día, It had cartoon pictures in the pages, porque luego en las páginas tenía como dibujitos and I could understand the pictures. y me ayudaban los dibujitos a entender el texto. So I prayed, Y oré. Lord, you put me in charge. There's something the matter with this man. Show me from the Bible what I'm supposed to do. Señor, tú dejaste que yo estuviera a cargo. Hay algo que no está bien con él. Muéstrame lo que debo hacer. The devil interrupted and said, knock him to the ground. El diablo dice, lo que tienes que hacer es tirarle. I opened the King James Bible, and it landed on 1 John chapter 2, verse 27. Y abrí la primera, que sería para nosotros Reina Valera, y se abre en 1 de Juan 2:27. The anointing which I have received from him is all I need to know the truth. Que la unción que recibí de él es lo que necesito simplemente para reconocer lo que es verdad. I don't need a man to teach me. Yo no necesito que alguien me lo revele. I need a humble, spirit-filled, broken brother to teach me. Yo necesito un hermano humilde, lleno del espíritu quebrantado que me lo explique. So I said, this verse, it says, I don't need this guy. Este versículo me está diciendo que él no puede hacerme falta. And then I looked at the cartoon pictures. Y luego busqué en la otra Biblia y ahí están los dibujitos. I was hoping it would show John punching somebody out that was a heretic. Y yo quería ver que el dibujo No, it didn't mostrara do que that. ahí está el apóstol Juan tronando, rompiendo el hocico de un hereje. Y no había tal dibujo. I looked at the American Standard Version. I looked at the Authorized Version. I looked at all 5, and all 5 of them said the same thing. Y busqué en cada versión y en este versículo todos decían igualito. This man that is turning the spirits of young Christians inside out is a pervert, and you will in the spirit pull out the sword. That's how you will fight from this day forward. Entonces Dios me enseñó con eso. Este hombre está volteando los órganos y el espíritu de estos jóvenes y el arma que tú tienes de aquí en adelante es mi palabra. So, whenever you discipline in the church, do it according to the Word of God. Entonces, cuando sea necesario aplicar disciplina en la iglesia, que lo hagas conforme a las escrituras. If it is a brother or sister, we forgive 70 times 70. Si es hermano o hermana en la fe, entonces perdonamos 70 veces por 7. Now, I would like to close with this concept about friends. Ahora quiero cerrar con un último concepto aquí acerca de amigos. I say, be very cautious about friends. Yo te recomiendo que uses precaución en cuanto a amistades.
There are people that come beside you that act like a friend, but when the fire comes to prove, they leave. Van a haber personas que se acercan muy entusiasmados y están a tu lado, pero cuando sube el fuego, ellos te van a abandonar. Be careful who you talk about your personal life to. Ten mucho cuidado con quién estás revelando tu vida personal. Wives, do not ever tell anyone about your husband behind his back. Esposas, nunca jamás cuenten cosas de tu esposo a sus espaldas. And husbands, you protect your wife and you never put her down in front of other men or tell her weaknesses. You lift her arms up and you respect her. Esposos, nunca jamás cuentes las debilidades. Tienes que proteger a tu esposa frente a los demás y en privado nunca hablar de sus debilidades, sino levantar y fortalecer sus manos. The book of Hebrews says El libro de Hebreos dice that the marriage bed is undefiled, it is pure. que el lecho matrimonial sea sin mancilla. You never talk even to friends about your sex life with your spouse. Ni con tus amigos estás contando tu vida sexual con tu pareja. And you single women and single men, Y también a los solteros les digo, you never talk about your sex life nunca vas a hablar de tu vida sexual because you don't have one. porque no la tienes. You wait. Sino esperas. What's the number one attack on planet Earth in Mexico, all of Latin America, Scandinavia, Asia, Europe? Number one. No importa, el punto de ataque número uno en México, en cualquier continente, en Suecia, en Malasia, es esto. Numero uno, the familia. Va a ser en tu familia. Divide. Para Separate. dividir, para separar. Mhm. Number two, Número dos, the sexual identity of your children. la identidad sexual de tus hijos. In the second chapter of the book of Romans, it warned us in the last days this would come, and it is here. En el segundo capítulo de Romanos nos advierte que eso venía en los postreros días y ya está. How deceptive is Satan? ¿De qué grado de engaño tiene Satanás? He can make a man think he's a woman. Que puede hacerle creer a un hombre que es mujer. He can make a woman think she's a man. Que puede hacerle creer a una mujer que es hombre. And now men can marry men and women can marry women. De modo que ya se puede exigir el derecho de que un hombre se case con un hombre y una mujer se case con una The mujer. family, La familia, the sexual gender identity, la identidad de género sexual, we were created in the image of God. primeramente fuimos creados en la imagen de Dios. That is not the image of God. Y esos cambios no representan la imagen de Dios. Choose your friends carefully. Entonces, escoge tus amistades con cautela. There is a friend that sticks closer than a brother. Amigo hay que permanece más cerca que un hermano. And during your deepest trials of pain and suffering, Y durante los tiempos más difíciles de dolor y prueba y aflicción, that is where you find a true friend. es ahí donde vas a saber quién es tu verdadero When amigo. everything is great and you're just marvelous, you Cuando- have a lot of friends. Cuando todo es maravilloso y grandioso y todo va súper bien, But te wh- sobran amigos. But when things are rough, they leave your church and they start another one or they go off with somebody. They weren't your friend.
Entonces de repente cuando las cosas ya son más difíciles y la etapa es más dura o seca, entonces de repente dejan tu ministerio para comenzar otra iglesia aparte o también siguen a alguien que está haciendo eso y no están contigo y es porque nunca estaban contigo. As a servant, like you and I are, Como siervos que somos, betrayal of a friend hurts very, very deeply. la traición de un amigo duele mucho. Jesus said, "Have not I chosen all of you, but one of you is a devil?" ¿No dijo Jesús, verdad que escogí a vosotros los 12 y uno es diablo? And every disciple around that supper table said, "Is it I? Y Is it cada I?" uno de ellos alrededor de la mesa esa noche dijo, ¿soy yo? Lots of pain Mucho dolor await you. está delante de nosotros. Lots of suffering Mucho sufrimiento await you. está delante de nosotros. Embarrassment, Pena, vergüenza, humiliation, humillación, slander, calumnia, knives in your back, cuchillos en tu espalda, people with false teeth leaving their teeth in your back as gente they chew on you. dejando clavada su dentadura en tu espalda por morderte. You gave them money. Les ayudabas They lived in económicamente, your house. vivían en tu casa, You bailed them out of jail. les sacaste de la cárcel, You taught them in the way of the Lord. les enseñaste los caminos del Señor And they get fickle and they leave you. y se ponen caprichosos y te dejan. I grew up with a mother and a father that left me. Yo crecí con mamá y papá que me abandonaron I learned as a little boy how to fight. y desde muy pequeño también aprendí a pelear. I didn't care if there's 3 men or boys or 5 boys. I would fight. De niño a mí no me importaba que era contra 3 o contra 5, yo sí peleaba. Betrayal, I grew up with. Yo crecí en medio de traición. I never thought when I became a Christian, let alone a leader, that betrayal would come. Y entre todo eso, jamás pensé ya como cristiano y más como líder en la iglesia que podría existir en ese entorno traición. This is where Jesus picked up the cup Es donde Jesús tomó la copa and he said, "This is my blood that is shed for remission of sins." y dijo, esta copa es mi sangre derramada para remisión de pecados, As he taught them about betrayal enseñándoles en la mesa acerca de traición and that they didn't know everything yet. y que aún no sabían muchas cosas. As often as you partake of this cup, do it in remembrance of me. Y todas las veces que hagan esto en memoria de mí. Remember all the verses about him. Recuerda todos los versículos acerca de esto. Remember the stories about him, Recuerda todas las historias the acerca de él, parables he told. las parábolas que él enseñó. Remember the cross. Recuerda la cruz. Remember the grave. Recuerda la tumba. And remember the throne on the right side of God. Y where he is recuerda today. el trono y el al diestra de Dios donde él se sentó. Remember how he saved your soul. Recuerda cómo salvó tu alma. Remember how he has helped you so many thousands of times. Recuerda cómo te ha socorrido miles de veces. Remember above all how much he loves you. Y ante todo y sobre todo, recuerda cuánto te ama. Remember this great gift that he has given to you. Recuerda este gran don que te ha dado. Stop and remember him. Detente y recuérdale a él. And then he took the bread, he broke it and blessed it. Entonces tomó el pan, lo partió, lo bendijo. And if you want to be a blessed man or woman, Y si quieres ser un hombre de bendición, bendecido, una mujer bendecida, you shall be broken. te va a partir. Don't run from that. No lo evites, Embrace the sufferings of the Lord. sino abraza los A wolf. sufrimientos del Señor. A wolf in sheep's clothing has no scars from Christ's suffering. Un lobo vestido de oveja no lleva en su cuerpo cicatrices de los sufrimientos de Cristo. This is my body. It's been broken for you. Este es mi cuerpo entregado por vosotros.
Isaiah Isaías, 52, capítulo chapter 52. 53. Isaías 53. They pulled his beard out with chunks of flesh. Disfiguraron arrancándole barbas con todo y piel. They jammed down on his head a crown of thorns. Clavaron sobre su cabeza una corona de espinas. They beat his face with a rod. Con varas le golpearon la cara. They whipped him with a horrible whip that ripped open his back. Abrieron a latigazos de la forma más despiadada su espalda. They mocked him. They slandered him. They spit at him. Le calumniaron, se burlaron de él, lo humillaron y le escupieron. Isaiah said that his visage, his face, was so marred, more than any man, you couldn't recognize him as a man. Isaías dice que su rostro fue desfigurado más allá de semblante humano. We have a friend, a pastor, who is in prison in Iran. Tenemos un amigo que es pastor y está en la cárcel en Irán. He has helped launch maybe 1,000 house churches. Él ha ayudado a plantar como 1000 iglesias en casa. He converted as a Muslim. His family disowned him. Cuando él como musulmán se convirtió, su familia lo desconoció. After they saw Jesus in his life, his mother, his father, and his sister all accepted Jesus as their Lord and Savior. Pero al ver a Jesús en la vida de él, su madre, su padre y su hermana se entregaron a His Jesús. wife and his children have accepted Jesus. Su esposa y sus hijos recibieron a Jesús. He's about 32 years old. Tiene como 32 años. They beat him without any mercy. Le han golpeado sin piedad. His mother told us personally that she went to the prison one day, and sitting in a chair, she looked through the glass, and there was a man sitting there, and his face was so badly beaten, she did not know that was her son. Su madre nos dijo personalmente que ella lo visitó en la prisión y está sentada y al otro lado del vidrio ve un hombre sentado, pero tan golpeado y deforme su cara y morada que no conocía a su propio hijo. When they first began beating him 2 years ago, Hace 2 años cuando primero empezaron they a damaged his torturarlo, organs and his face. dañaron su rostro y sus órganos He internos still would not deny Jesus. y aún así no negaba a Jesús. While that happened, he led 30 Muslims to Jesus in his prison. Durante esa etapa de tortura, él llevó a 30 prisioneros con él en la cárcel, musulmanes, los llevó a Jesús. They moved him to a different prison, a Le rougher cambiaron de- prison with a rapists prisión. and murderers. Y ahí están los ya irremediables en esa prisión, asesinos y violadores. They gave him no cell door but a blanket so these horrible men could come in and do what they want. En su celda no había reja en la puerta, sino solo una cobija, y eso deja el acceso a cualquier malvado que lo quiere atormentar. 2 years later, 2 años después, he has led leaders that were imprisoned to Jesus Christ. él ha llevado a las cabecillas de esos malvados a Cristo en la prisión. He is our friend. We support his wife and children. They are true believers. Es nuestro amigo y estamos apoyando a su esposa y sus hijos. Son creyentes. The days ahead are going to be some of the most evil days. And the body of Christ is going to suffer. But you must follow Jesus so closely. You would never let a heretic among the flock. You will never stop loving God's word and preaching it. You'll never stop being humble and meek and gentle and going through everything Jesus did. Christ in me, Paul said, is our hope of glory. We live now
as people that have died to self and has allowed Jesus to take their vessel and to let love pour from it. This is a high calling that you have. Do not take it lightly. God uses the weak to confound the wise, and He uses the weak to show His strength. But yet my ego and my pride would say, I don't want to look weak. I don't want to be weak. But that's when Jesus does His best work, when we're out of the way. I love Mexico. I've loved it from the first time I stepped foot into it. I knew no Spanish. I was not a Christian. I came on a holiday to Ensenada. I'm not even sure there's a church that would accept me. I was at the famous Husson's Tavern, and I got under my arms, lifted me up in the air, and police took me and put me into a wagon and locked me in. I knew I was going to a Mexican prison, and I wasn't going to go for that. When they opened the door, I guess, like it was said, I was an evangelist. I stepped up and said, taco, enchilada, burrito. And the police are all looking at me, and I walked down, taco. That's all the Spanish I knew. I ran track in high school. I was very fast. I ran through Ensenada like no American had ever run from Ensenada. The police couldn't keep up with me. I love you because I know how much God loves you as a people. I can see the future in Mexico, and I can only encourage you. Trust God. Trust Him. He will never leave you. He will never forsake you. In remembrance of Him, we shall serve communion. Vienen tiempos difíciles delante de nosotros y la iglesia va a padecer. Y nunca dejes de confiar en su palabra. Nunca dejes de amar su palabra. Todo esto que de ese pastor, por eso nunca permitas que un lobo rapaz entre a la congregación. Nunca tengas miedo de tratar directamente con tal persona conforme a las Escrituras. Y luego, yo amo México desde la primera vez que pisé suelo mexicano. Ni era cristiano. Preguntaba, ¿habrá una iglesia que me reciba aquí? ¿Quién sabe? Y me encontré en una noche en la famosa taberna de Husson's en Ensenada. Y cuando sentí, quién sabe por qué, pero cuando sentí, me levantaron y me encerraron ya en la patrulla. Y dije, yo no quiero ir a una cárcel en México. Entonces cuando abrieron, yo salí así, yo era evangelista sin saber con lo que era ni conocer a Cristo, y salgo con las 3 palabras que yo sabía: taco, burrito, y salí corriendo. Y como había sido de triatlón en la adolescencia, entonces esos policías no pudieron alcanzarme, pero yo me eché a correr. Amo a México, les amo a ustedes y veo el futuro de México. Y veo por lo que puede ser. One night in Hermosillo, Una noche en Hermosillo, we were in an arena. estábamos en un estadio, en una arena. We were told that the sports teams never really filled the arena. Nos habían dicho que era nuevo y desconocido y que cuando había partido ahí nunca se llenaba. But it was completely filled, Estaba lleno hasta arriba. and all the hundreds of chairs on the floor were filled. Y el piso en medio lo habíamos llenado de sillas y estaban todas ocupadas. Yuri had just finished singing and telling them how Jesus Christ had changed their life. Y Yuri había terminado de cantar y decirles cómo Jesucristo había transformado su vida. Maria del Sol had just finished and told how
Yuri led her to Jesus Christ. Y María del Sol había terminado de cantar y de contar cómo Yuri la llevó a los pies de Cristo. I walked up to the microphone to preach the gospel, Y me acerqué al micrófono para predicar el Evangelio. and he walked up beside me. Y él se acercó conmigo. I'd never had him translate for me before, Nunca me había traducido él. so I was concerned that he would get my heart. Y yo estaba preocupado de que él pudiera transmitir lo que yo traía en mi corazón. And one time I was pleading with the soul to come out of the world and receive Jesus. Y en ese punto de estar rogando con las almas de las personas que salgan de la oscuridad y que vengan a Jesús, And he didn't interpret. y él se quedó callado. He just stood there. Y ahí estaba parado. And then he started crying. Y me volteó a ver y estaba llorando. And then he said what I said. Y luego tradujo lo que había dicho. But my heart was crying. Y es que mi corazón estaba llorando. His started to cry. Y su corazón empezó a llorar. And we were one person. Y éramos uno. And hundreds of Mexicans accepted Jesus Christ that night. Y cientos de mexicanos recibieron a Cristo esa noche. And we've traveled throughout Mexico. Y hemos viajado en México. We've been in many arenas since, and many stadiums. Y desde esa noche hemos estado en diferentes lugares, estadios y demás. We've seen the Lord draw tens of thousands of Mexicans to his kingdom. Y hemos comprobado cuando el Señor está llamando a miles y miles de mexicanos a su reino. One man sows, Uno siembra, another man waters, otro riega, but it's the Lord that gives the increase. pero el Señor da el aumento. And you are part Y tú eres parte of the final battle for souls de la última batalla por las almas before the return of Jesus Christ. antes de la venida de Jesús. Let us think of that while we take communion. Meditemos en eso mientras tomamos la cena del Señor.